Claro, sí, sí, me imagino, o sea, tiene como prestaciones diferentes. Buenísimo. Bueno, ya Claro. está grabando. Ah, pero qué presión. No, vamos a ir por partes. No, les decía, con esto que habíamos empezado a ver en los dos primeros encuentros que hicimos, como esta procesión o esta evolución que podía presentar eh, la, la información, digamos, ¿no? Como el dato se transformaba en una noticia y la noticia se podía transformar, no, el dato se transforma en información, que el dato es la célula mínima, datos organizados o analizados con algún sentido en algún momento. La relación entre información puede producir nueva información o conocimiento o noticias, digamos, como derivados. Dios, entonces es como un proceso, ¿no? Como cilíndrico que se va potenciando en la medida que entran los otros actores. Cuando uno piensa en la palabra dato, si yo digo dato, ¿ustedes en qué piensan? ¿Con qué lo asocian o lo relacionan cada uno? Yo con dato duro. Con una fecha. Con una fecha. Toby, ¿con qué asocias la palabra dato? Puede ser el número de una estadística o algo así. Una estadística, un dato duro, una fecha. Sí, Bien. un número, es Nombre. verdad. Se me parece un Un número. número. ¿Con qué otra cosa se asocia en un dato? Con algo Con cualquier comprobable. característica. Claro. Cualquier característica que podemos anotar o medir de algún objeto que estamos observando, digamos. Que puede ser cualitativo o cuantitativo. Cualitativo si es rojo, amarillo, cuantitativo si es mucho, poco, si un número, Pero cosas siempre así. es comprobable, ¿no? Siempre. Claro. Están ahí. Por ahí no sé si es mi conexión o la de Fede. Estoy No. como, A mí se me está tildando, justo iba a escribir eso. claro, sí, sí. Se Fede quedó quedó ahí. tildado Fede, ¿no? Quedó Sí, congelado. pero ya va a volver, Sí. ya va a volver. Eh, sí, como que datos, yo lo veo así como algo que vos podés medir o registrar de alguna manera, de alguna cosa, y que después eso es comprobable. Vos podés ir a la cosa para corroborar ese dato, digamos. Si alguien te dice tengo un dato, no es un chamullo, no Claro, es un chisme, no es una opinión, no es un. claro. Buah, se le cortó. ¿Qué hacemos? Ya va a volver, Salimos. ya va a volver. Ah, No, se no, ya va a puede. volver. Ah, Puede volver a entrar. Sí, yo también estuve teniendo un montón de problemas con internet. Por ahí pensaba que era yo. Hola, Ahí bien. Hola. ahora sí. estoy. Se me desconectó la red, tuve que cambiar de red de Wi-Fi. Claro, Me pasa. dejó retirado, perdón. Bueno, no sé qué pasó, no, no, me pone nervioso. No, no sé por qué, no me había dejado tirado nunca la conexión. Bueno, entonces, estaban diciendo con qué relacionan las palabras dato, y escuché la mitad, díganme de vuelta. Sí, asociación libre. Números, información comprobable. Algo más dijo Robert. Colores, números, cualquier cosa que vos puedas sacar como característica de algún objeto también puede ser, o de Bien. de un suceso, es un Podríamos, dato. podríamos sintetizar todo eso, que todas son correctas las respuestas, Sí. como una célula mínima, Sí, dijimos, todas son una correctas. unidad. Si pensamos que es una célula, que un Claro. dato es una célula, Claro, puede sí. coincidir también, Sí. ¿sí? Para mí sí. ¿A todos les sirve la imagen? Bueno, tomemos Sí, sí. entonces, cada vez que hablemos de dato, Podría ser lo mínimo, sí.
Sí, ¿está de acuerdo, Robert? También vos estudiaste, tenés más data, pero digo, ¿aplica el ejemplo? La célula es claro, el dato es como, la célula es la unidad mínima del ser vivo, pero es bastante compleja como para ser dato, pero podría ser para este caso decir, bueno, decir Bien, lo claro, es mínimo, mucho más simple, es un lo ejemplo, o mínimo. sea, la célula Donde hay orgánica datos, digamos, en las del células, organismo. en los genes. En los genes. Claro, en la célula tenés datos que serían los genes. O sea que es más chico todavía el ejemplo. O sea, en vez de célula, un dato podría ser un gen. Los genes, sí. Bien. Bueno, Claro, la célula mínima. un gen podría Una ser vez un que dato, tenemos sí. cualquier célula, podemos pensar en la célula de un organismo, una célula viva. En algún momento hay más de una célula para que sea, si no es solo eso, si no es solo un dato, lo mismo que decíamos de la información. Las células se empiezan a relacionar entre ellas y empiezan a generar información, que podríamos, siguiendo con la analogía, podríamos decir que la información son tejidos. ¿Me siguen con la cadena biológica? Esos tejidos, que es la información, evolucionan, se relacionan con otros tejidos y Sí, crean órganos, sí, sí. Claro. o huesos, o ojos, o uñas, o pelos, pero son células, ¿sí? Bueno, esa cadena evolutiva, biológica y natural que estamos describiendo y que acordamos que funciona el ejemplo como imagen, de la misma manera funciona Internet. Igual que un organismo vivo, pero no está vivo. Por eso es inteligencia artificial. Artificial. Dice más. Pero el funcionamiento, incluso tan complejo que puede tener el cerebro en la conexión de neuronas, que forma tejido, que forma el órgano del cerebro, por ejemplo, bueno, de la misma forma hay algo en algún lugar en el éter que funciona de la misma forma que un organismo, ¿sí? Entonces, siguiendo la cadena y la sucesión, para introducirnos a YouTube directamente, tenemos datos que aplican para células vivas y células artificiales. Tejido natural, información artificial. Órganos naturales, nueva información, conocimiento o noticias. ¿Sí? En esa cadena, digamos, ahí empieza a tener sentido la palabra red. Por eso se llaman redes sociales, porque son tejidos de un montón de datos. ¿Qué son los datos en Internet? Esto que decíamos nosotros, un dato en dato duro, un color, un número, una letra, una célula mínima, una unidad mínima. El mundo real, en algún momento la humanidad tuvo que convertirlo para que la computadora lo entienda, que era lo que se llamaba programación, ¿no? ¿Qué era programar? Un dato, por ejemplo, la letra A, que es un dato, había que codificarla para meterla en la computadora y que la computadora sepa que eso es una letra A en el mundo real. Claro. Eso se llama, en el mundo de la computación se llama bit. ¿Escucharon hablar alguna vez de la palabra bit? Sí. Bueno, Tantos bits. tantos bits, tal cual. Los bits, un bit está Digamos que, compuesto... digamos que lo que, digamos que lo que Sí, une, sí, perdón, digamos que lo que une a todos estos datos en internet y en cualquier lado es el lenguaje. Tener un lenguaje exactamente, sí señor, usted lo ha dicho. que podés transmitir un dato a otra persona, cuando ese dato pasa a la computadora, lo tenés que transformar al lenguaje binario, lo tenés que Exactamente. traducir al lenguaje binario. Un Entonces ahí lenguaje o tenés un un lenguaje código. que une todo. Aplicarían de las dos formas, podría decir, pero es lo mismo, un lenguaje o un Claro. código. Exactamente. Y ahí entra el código binario. ¿Qué es el código binario? El código binario, por ejemplo, la letra A en el código binario son 8 casillitas,
¿sí? Para hacerlo bien gráfico. 8 casillitas que están ocupadas por ceros y por unos. Y nada más. Y el código binario solo tiene esos 2 dígitos, el 0 y el 1. Entonces, cuando yo escribo en mi teclado una letra A, en la computadora recibe 000111101, que es el equivalente en su idioma, en su lenguaje codificado, de la letra A. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. No. No, continúo. Bueno, entonces, ese código, que cuando nació la computadora y el hombre descubrió la computadora, había que cargarlo dato por dato, bit por bit. Lo primero que se pusieron a hacer los primeros programadores fue cargar ceros y unos, ceros y unos. O sea, este teclado funciona porque alguien alguna vez le dijo que cuando toco esta tecla hay un cablecito por adentro que le dice 001101 y la computadora sabe que es una letra A. ¿Sí? Entonces, cuando la red procesa datos, está procesando ceros y unos. Todos los ceros y unos que producen un clic nuestro. Un clic en el mouse, una letra en el teclado o la pantalla de nuestro teléfono. ¿Me siguen hasta aquí? Me causa risa. Si a alguien le da miedo, no se asusten, que no pasa nada. Bueno. Lo que estaba recordando es estas computadoras, estas primeras computadoras que ocupaban toda una habitación. Y por ahí no recuerdo bien, vi algún documental donde Perón traía una de las primeras computadoras a la Argentina y que tenía un nombre de mujer tenía la computadora. Mirá. Y que hacía cosas básicas como una canción, tenía algo así, cosas muy básicas, pero para todas esas cosas básicas necesitas una habitación entera con cintas donde guardaba la información. Bueno, sí. aparte, el nivel de evolución que trajo esta tecnología, que es codificar a digital el mundo real, meterlo ahí adentro. Bueno, en un momento metieron tanto dato, tanta información de forma manual, en la prehistoria de la computación, que se dieron cuenta que ejércitos de red podían vincular todos los datos que había en cada computadora, vincularlas como si fueran una sola cosa, armar un nuevo tejido, una nueva red, un nuevo órgano. Entonces ahí lo que pasó con esta teoría de la relatividad que tan hermosamente nos explica el mundo de Horton y los quién, no sé si vieron la película, pero véanla, que está genial. Ahora en la red, para Internet, la célula mínima es la computadora. Todo lo que hay adentro de la computadora son como los genes adentro de la célula. ¿Se entiende? O sea, Internet ahora ya no está pensando en cuántas veces yo toco el clic, sino cuántos datos entran a mi computadora. ¿Se entiende? Claro. Entonces Internet es una red de computadoras, que aparte tiene un montón de capas adentro, cada computadora. Entonces el organismo se multiplicó y creció. El tejido y los órganos, y los pelos y los dedos y el cerebro, de todo esto que estábamos hablando en el paralelismo con la biología, se multiplicó y llegamos a un punto donde la conectividad fue global, es global. Entonces, estamos conectados y podemos hacer esto porque los dispositivos que nosotros tenemos están generando en este momento un montón de ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, de a infinidad, para que nosotros podamos compartir esto que estamos compartiendo. Pero en realidad solo estamos generando ceros y unos. Ceros y unos son la imagen, ceros y uno es mi voz, ceros y unos son lo que escribimos, los likes que damos, todo. La computadora solo recibe ceros y unos. Entonces ahí ya no es tan complejo. Porque, qué sé yo, es su idioma y este es el mío, qué sé yo. Si yo me pongo, una vez me pasó que me puse a tocar el requinto, un pibito que tocaba el requinto que solo hablaba en guaraní, en la Villa 31. Había uno que era de acá, de Argentina, que vivía en Argentina, que era paraguayo, y había venido otro paraguayo que solo hablaba guaraní. Y nos pusimos a tocar. Y yo estuvimos un rato largo tocando con el paraguayo, y no sabíamos una goma el idioma del otro. O sea, nos traducía.
Pero la música sí pudimos. De hecho, en la conversación fue eso, que hubo, mira, con la guitarra pudimos hablar y comunicarnos y pasar un buen rato sin hablar entre nosotros, sin el lenguaje verbal. Entonces, medio como con la computadora es eso, o sea, que habla en coreano, qué sé yo, no sé en qué idioma Andá habla. a saber. Netflix me sirve para hablar con mi vieja, me sirve para boludear, para laburar, como. Entonces, ese divorcio, que está bien, porque digamos, no tenemos por qué nosotros como usuarios tener la presión de los datos que le estamos aportando, de los ceros y unos que ya está resuelto, la tecnología lo resolvió y lo recibimos codificado. Pero no está mal que tengamos esta información. Porque cuando uno entiende que solo son circuitos de datos que van y vuelven, ¿sí? Porque yo mando datos cuando escribo, pero recibo datos cuando leo. Cuando hablo, envío datos, pero cuando los escucho, recibo datos. ¿Y a qué se parece mucho eso? Circuito de comunicación, emisor, receptor y transmisor. ¿Se entiende la relación entre un elemento y otro? Lo básico se va repitiendo y Es una estructura la infinita. estructura básica. Es la El estructura, circuito la estructura de claro. comunicación, yo no encontré una definición mejor, pero es un circuito de flujo permanente. Claro. La comunicación existe si hay un circuito de flujo permanente de información que va y viene, sin problema, armoniosamente, sin ruido, donde se interpreta del otro lado de la forma que se pretende de este lado que llegue el mensaje. ¿Sí? Es siempre la misma estructura. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto que está pasando? Pues sí, es re simple. O sea, emisor, receptor, transmisor. Listo, ya está. Lo entendí todo. Ah, soy Neo en la Matrix. Ahora veo solo numeritos verdes. Siempre es lo mismo. Siempre es emisor, receptor y transmisor. Lo que hay que tratar de entender es cómo nos relacionamos con los datos que recibimos de la red o de las redes. ¿Sí? Nosotros somos conscientes de lo que enviamos. De lo que mandamos, algunas cosas sí, si las buscamos. Pero, por ejemplo, el comportamiento de las redes no nos permite buscar. Nos completa todo con sugerencias y recomendaciones constantes y permanentes. Entonces, desligamos la capacidad de buscar la información en la computadora. Yo no conozco a nadie que entre a Facebook, ni en la época que yo lo usaba, ni ahora, que entre a Facebook y diga, voy a ver lo que escribió mi mamá esta semana, y busca arriba el nombre. Mamá de Fede. Entra el perfil de mamá de Fede, todas las publicaciones que hizo mi mamá, qué bien, qué bueno. Esta se la comento, esta. Muy bien. Lo hago, ¿eh? Bueno, pero lo más probable es que... No con mi mamá. No lo hago con mi mamá, lo hago con gente con la que digamos, no concuerdo en absoluto. Y voy a ver en qué anda, un trosco, por ejemplo. Voy a ver en qué anda. Porque si no, no me llega. Claro, bien, bueno, pero vos desarrollaste un hábito de búsqueda, tenés un hábito de búsqueda. Claro. Hay gente que no tiene hábito de búsqueda, pero lo más probable es que igual se entere lo que escribe la madre porque se lo va a recomendar y lo va a leer, pero perdimos el hábito de ir a buscar la información. Y en esa pérdida de hábito, y esto por ahí ya es más sociológico, en esa pérdida de hábito de ir a buscar la información, nos fue quedando en el camino la curiosidad. Porque solo nos satisfacemos con los estímulos que recibimos, que son un montón. Pero digamos, la curiosidad quedó como tapada a partir, o existe a partir del estímulo que ya recibimos, que no lo decidió el azar, lo está decidiendo un organismo artificial inteligente, que ya existe y que convive con nosotros hace más de 10 años. A mí me parece que ya es hora que la ciudadanía tenga las herramientas para poder entender esto, porque solamente con entender esto podemos empezar a tomar nosotros las decisiones de qué recomendaciones me vas a hacer. Si estás a mi servicio, ¿por qué solo vos te vas a llevar mis datos gratis, que son mis intereses, mis gustos, la persona que me gusta, la forma que tiene el cuerpo de la persona que me gusta? O sea, un montón de información que ni siquiera nosotros procesamos. Bueno, las redes neuronales pueden hacerlo. No lo están haciendo todo el tiempo porque ustedes piensen que procesan todos los datos que generan en tiempo real toda la humanidad. Toda la humanidad conectada genera ¿cuántos datos en un segundo? Bru. Mucho miedo.
Bueno, estos bichos que inventaron ya lo pueden hacer. Y llegaron al procesamiento de datos. El tema es que desde hace unos años que se inventó el Machine Learning, que si quieren les puedo explicar de qué se trata brevemente, las inteligencias artificiales empezaron a hacer relaciones de información. Entonces empezaron a producir nueva información y conocimiento. Y yo la verdad que yo no tengo muchas ganas de que estas máquinas adquieran conocimiento, que el ser humano no tiene, porque ellas relacionan la información de una manera diferente. Eso que yo acabo de explicar y que por ahí no es una buena noticia, eso es lo que se está disputando en el mundo, en este momento. Aparte tenemos una pandemia. Entonces, como es un escenario medio complicado, apocalíptico y de ciencia ficción, el de la máxima expresión. Pero nosotros no podemos hacer nada, solamente defendernos nosotros y cuidarnos entre nosotros. Entonces, cuando yo tuve la iniciativa de dar el taller y de poder hablar de comunicación, tenía que ver cómo llegar a este lugar. Que solo llegaron y sobrevivieron ustedes 3, pero que es un remontón, ¿sí? Porque, digamos, lo que una vez hecho esto y con todas las dudas que ustedes tengan las conversamos, nos vamos a meter a YouTube, pero con todo este recorrido y toda esta reflexión que pudimos construir a partir de acuerdos, de ejemplos, de imágenes, digamos, que esa capacidad de asociación que tenemos nosotros, seres humanos, la computadora no lo va a tener nunca. Entonces nosotros seguimos teniendo ventaja, pero tenemos que saber cómo son las reglas del juego. Ahí es donde nos cagan, por eso nos sacan los datos y nos exprimen los datos, porque no sabemos, no somos conscientes. Pero sí puedo empezar a decidir qué datos me llegan. Y YouTube es una gran ventana a los datos digitales. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿Alguna duda, comentario? Yo quiero decir algo, así Sí. ya me deja de... vi este documental de Netflix que se llama El dilema de las redes, Sí. y yo creo que estoy entendiendo lo que estás diciendo porque lo vi Sí. la semana, no sé si el resto lo vio. Yo lo vi anoche y me vino bárbaro para lo de hoy. Y me acordé que vos me habías dicho que lo habías visto. No. ¿Alguien más la vio? ¿De qué, Es un de qué se documental, de esto que trata? estamos hablando, es un documental que está re ahora de moda porque lo hicieron personas que trabajaron en Google y en todas estas cosas, en Instagram. Y es como que por una cuestión ética empezaron a informar. Esto que estamos hablando, pero así como documental de 1 hora y media, para mí hay que pasarlo en las escuelas. Yo estoy como, creo que necesito verlo de nuevo porque hay cosas que no, ya no sé qué es ciencia ficción ni qué es realidad. Pero bueno, quería decir esto así ya me saco el comentario porque haciendo no algo más, no voy a spoilear, pero estoy entendiendo lo que estás diciendo porque vi ese documental. No sé si lo hubiese entendido bien. No, bueno, pero yo vi el documental y para mí fue un alivio darme cuenta de que es algo que se está debatiendo. Lo que pasa es que existe la información, está. Todo esto que yo expliqué paso por paso existe. Va a pasar mucho tiempo hasta que llegue a la ciudadanía esa información. Porque la ciudadanía está aturdida. Sí. Yo quería decir algo. Sí. Sí. Eso que acabas de explicar, todo literalmente que acabas de explicar, lo dan en mi colegio, literalmente lo estudié recién este año, y hicimos un TP incluso que se llaman las huellas, algo así, que vas dejando y explica todo esto de ¿cómo se llama? Las recomendaciones que te mandan y todas esas cosas sobre la información, incluso la información que va quedando de vos en las empresas, como Google y esas cosas. Y que si una empresa, qué sé yo, le paga a Google para ver algo sobre vos, bueno, una empresa rica hablamos, ¿no? Puedes sacarle la información esa. Todo lo que buscaste, todo. Tus intereses, cómo vas con la tarjeta, por ejemplo, todo eso. Y se da en las escuelas esto, ¿eh? Qué bueno. O sea, yo lo estudié y todo lo que... Sí. ¿En qué materia? Tecnología de la información se llama. Mira. Bueno, ahí hay cosas, todo por eso me gusta esta composición de grupo, digo, porque hay 2 docentes y un alumno que tiene 15 años, o sea, estudiante. como... dice estudiante, Fede, porque sí, la palabra alumno es sin luz.
Y Bueno, acá justo estudiante, todavía nos viene a iluminar, así que estudiante. Voy a aplicar el lenguaje correctamente. Gracias por la corrección. Em, feliz día, Toby. que tiene, vamos, cierto, feliz día. Digo, él tiene una relación, él es nativo digital, 100%. Claro. O sea, él tiene una relación con los dispositivos, que es otra película. Un dispositivo, dos dispositivos, tres dispositivos porque tengo la tele. Todos tenemos muchos dispositivos de acceso al flujo de datos. Así lo vamos a llamar. Internet es un flujo de datos global. Cada vez que nosotros tenemos un dispositivo en la mano o un dispositivo que tenga internet, tenemos una ventana codificada al flujo de datos. Entonces, ¿alguien más quiere agregar algo? Robert. No, por ahora no. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Genial. Espérate que no me acuerdo cómo era. Acá está. Ahí están viendo, ¿verdad? Mi YouTube. Sí. Genial. Bueno, Sí. yo tengo acá las recomendaciones que me hace a mi usuario, que se llama Fraudulento Analiza, que es un canal activo en YouTube. ¿Qué significa un canal activo en YouTube? Que además de mirar videos, sube videos. Vamos a ponerlo así, con el mismo ejemplo de los datos. En vez de solamente recibir datos en formato video, sube datos en formato video. Entonces, YouTube ya plantea una escala de usuarios que el resto de las redes, porque YouTube es una red social igual que Facebook, igual que Twitter, igual que TikTok. Lo que pasa es que es más compleja. ¿Por qué es más compleja? Por una decisión corporativa de Google. La complejidad está en que hace un escalafón de usuarios. Los usuarios que producen videos tienen un escalafón más alto que los que solamente consumen videos. Es una selección natural que hace la plataforma. De hecho, llevada y traducido al mundo del trabajo, los canales de YouTube que suben videos tienen más posibilidades de ganar plata con YouTube que los que solamente consumen videos, que lo que único que reciben son las publicidades. Entonces son como dos actores que conviven en la misma red, que en realidad son lo mismo, pero se jerarquizaron de forma diferente. ¿Se entiende el asunto hasta ahí? Sí. Perfecto. Yo voy a cambiar de cuenta. Pará, voy a mostrar los comportamientos acá para que se entienda. Tengo el inicio y aparecen los videos que aparecen, qué sé yo. Después abajo tengo las tendencias, que son los videos más vistos del día. Las suscripciones, que ahora vamos a ver qué es. Y como tengo premio en esto. Pero acá hay una parte, este botoncito que dice biblioteca, presenta los videos acomodados de otra forma, no la sugerencia X o la recomendación X que me hace YouTube o que le hace YouTube a cada uno, sino que tiene primero presente el historial con los últimos videos que vi, por si quiero retomar o algo así. Después tiene otra opción que se llama ver más tarde, que vos podés separar el videíto y si no lo querés ver ahora porque estás laburando o hacia algo, lo pones en ver más tarde y te lo va a recordar, que te lo guardaste para otro momento. Bueno, listas de reproducción, tiene como un montón de cositas que organizan, digamos, lo que uno quiere consumir. Y después está, de este otro lado, esto que son las suscripciones. No la cantidad de suscriptores, que son los que me miran a mí, sino las suscripciones son los canales que yo miro, a los que yo estoy suscripto. Fraudulento Analiza está suscrito a 144 canales, que son una bocha. Pero no voy a recibir ninguna recomendación que no sea de estos 144 canales. Que hay canales de todo, ¿no? De noticias, de freestyle, de música, de todo lo que yo consumo. Pero yo lo que hice fue, como yo tengo muchas cuentas de YouTube, según la situación, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 habilitadas en este dispositivo. Esta es la cuenta de la unidad básica 5.1, donde subimos las charlas de los jueves. Si yo voy al inicio,
las recomendaciones de este canal son diferentes a las que yo tenía en el canal de Fraudulento. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? Porque es otra persona. Por las suscripciones que tenés y por los Exactamente. videos que ves con esa cuenta. ¿Y cómo las suscripciones que defino tenés. yo los videos? Con los suscriptores. Esta otra cuenta de YouTube, si yo voy a la biblioteca, está suscripta a 33 canales nada más. Entonces la búsqueda y la sugerencia va a estar más restringida todavía y más ordenada. ¿Se entiende? Aunque es la misma persona, sos vos siempre. Claro, pero yo soy siempre, acá en el mundo real soy siempre yo. Pero para la computadora son dos usuarios diferentes. Ah, eso, por eso. Uno es fraudulento y el otro unidad básica. Claro. Si unidad básica sigue a ningún canal, las sugerencias me va a tirar la que se le cuadre a él. Si yo empiezo a seguir 5 canales, lo más probable es que las sugerencias me tire de esos 5 canales. Pero con otra cuenta, yo sigo 500 canales y las sugerencias van a ser a partir de esos 500 canales. Es totalmente personalizada la recomendación. No hay ningún panel de recomendaciones de ninguna cuenta de YouTube del mundo Que sea que igual. tengan las mismas recomendaciones. Exactamente. Claro. No es. Bueno, entonces, si se entiende hasta acá ese proceso de selección, que uno diría, qué quilombazo, ¿cómo hago para saber qué es lo que tengo que buscar? Bueno, yo tengo acá una lista de los 33 canales con los que sigo desde la cuenta esta de la unidad básica, ¿sí? Y si ustedes ven y se ponen a observar, bueno, primero la primera recomendación es de Fraudulento Analiza, que si no fueron, ya suscríbanse por favor. No, creo que están los 3 suscriptos ya, gracias. Sí. Pero después son todos recortes de medios de noticias. Esto es Emanuel Rodríguez, que hace un informe, lo deben conocer, el Peroncho, hace stand-up y se readaptó a YouTube. Ahora es youtuber. Y hace un noticiero diario a la gorra, que abajo deja un link donde vos vas y le podés dejar unas monedas, unos mangos por Mercado Pago. Y hace un informe muy interesante porque lo hace desde el humor, pero con buena información. Entonces, ahí yo ya me pregunto otra cosa, digamos, ¿qué relación tenemos con las noticias? ¿No? Tenemos un vínculo como muy duro, muy serio. Momento que hay que ver el noticiero, ¿no? Era como el reto, por lo menos, de mi abuelo, ponele, si me pongo a pensar, como era una cosa seria informarse. Bueno, en YouTube funciona de otra forma. Eso es muy importante de entender, para entender la plataforma, para utilizarla como herramienta informativa, que es que el formato audiovisual tiene muchas interpretaciones. En la tele, el audiovisual es de una forma, pero en el cine, el audiovisual es de otra forma, pero es el mismo formato audiovisual. Pero ¿qué tiene que ver, no sé, El Padrino 2 con Intratables, con Indomables? Solo que es audiovisual. ¿Se entiende? Entonces, YouTube no es ni televisión ni cine, es YouTube. Entonces, todo lo que pase por YouTube se adapta y se amolda a este formato. Sigo el recorrido. ¿A qué voy con esto? Que después, si pueden, bueno, yo ahora armé una cosita para pasarles bien, pero las noticias acá se presentan de una forma diferente y son noticias confiables, con fuentes, con datos, y después lo remata con un chiste, o sea que lo hace mucho más divertido que verlo a Santo Biasati o no sé, o a Marcelo Bonelli o a Luis Novarecio. Otro formato de YouTube, de canales de YouTube con los cuales se pueden informar, Top de Impacto se llama. Este chico creo que es colombiano y hace informes, 2 o 3 informes semanales de investigación periodística. Hace recorridos y busca, qué sé yo, esto, por ejemplo, ciudades de Latinoamérica que quedarán bajo el agua. Seremos testigos de lo peor del cambio climático, dice. Muy, muy tremendista, terrible el video, qué sé yo, pero entras y lo ves, o sea, tiene buena información. Pero tiene un lenguaje performático. Vos lo ves al chabón ahí y no es Santo Biasati, que es el modelo de seriedad que consumimos durante el siglo XX. Tiene otra estética.
Bueno, hay que empezar a confiar en otras estéticas, pero hay que identificarlas, porque si no te cruzas con el Presto, ponele, te come la cabeza. Y un montón de niños rata se cruzaron con el Presto, pero ya los vamos a recuperar. Otro canal de YouTube, Futurock. Esto es algo que se repite mucho. Muchas radios tienen sus canales de YouTube propios. Entonces vos, si no podés escuchar la radio, te suscribís a su canal de YouTube y vas a escuchar los mejores fragmentos, los momentos más destacados de los programas, ya recortados y presentados con un título para saber si es una entrevista o si es una columna o un informe especial. ¿Sí? Entonces el lenguaje de la radio se readapta, no hace falta que estar pasando el dial de un lado a otro para buscar información, para ver cuándo escuchamos a la voz de Víctor Hugo, que nos trae un poco de tranquilidad en tanta confusión y desinformación. Entonces acá hay otro formato, que son todos formatos de canales de YouTube, o sea, ya es como muy específico esto que decíamos, de los datos, la información, el conocimiento, bueno. YouTube tiene muchos formatos, generó muchos órganos. Pedro Rosenblatt, lo mandé anoche porque me pareció genial como lo presentó, y es un mini documental de Cristina, toda la vida de Cristina contada por el Cadete, de una forma muy divertida, con material inédito, que yo nunca había visto de Cristina, nunca. Unos discursos de Cristina joven que la amás hasta más de todo lo que la amamos. Otro canal, hay algunos canales que hacen recortes de otras radios, muy politizado, por ejemplo, o Diario K. Diario K, ¿de qué se va a tratar el canal? Uy, me equivoqué. Placer este domingo poder sumar. Dale, guacho, que no quiero eso. ¿De qué se trata Diario K? A ver. Bueno, ven, y ahora, mira, me equivoqué y ya me cambió las recomendaciones. No estaba recién. No estaba. Gerardo el Ferretero, pero es Pablo Gerardo el Picotto. Ferretero Ahora vamos a ver a tampoco Pablo estaba, Picotto. Es Gerardo el Ferretero. Me hace Amarilla, cagar de risa. ¿cómo se llama? ¿Cómo? Sí. Amarilla es el personaje que hace de Claro, paraguayo. Osmar Amarillo, Pablo Picotto. Barbón. Bueno, Pablo Picotto también hace un noticiero. Así, desde ese lugar, con esa ridiculez. que Oh, está lo haciendo ahí. quiero ver, lo voy a seguir. Bueno, el Cadete está haciendo lo mismo. País de Boludos es otro canal que lo hace y hacen País de Boludos sube todos los días, de lunes a viernes, después de las 8 de la noche más o menos, sube un video de un resumen de noticias del día, las noticias más importantes del día. La pregunta sería, ¿cómo carajo hago para seguir, para que me tengo que poner a ver todos los videos y a buscar uno por uno? No, señor, por supuesto que YouTube tiene notificaciones. Entonces, si yo desde cero, que fue lo que hice con esta cuenta de la unidad básica 5.1, la del fraudulento farsante, nada, la uso para muchas cosas, entonces está mucho más anarquizada. Esta está en perfecto estado, limpita como un Tamagotchi recién sacado del llavero. Entonces, lo que tiene esto es que yo entro, por ejemplo, acá, C5N. Estos que tienen el cosito rojo al lado están transmitiendo en vivo. O sea que todo lo que está pasando en la tele casi lo tengo acá en YouTube también. Yo entro acá al canal de C5N, tengo todos los videos acomodados cronológicamente, o sea, el último que aparece es el último que se subió. Estoy suscrito y al lado de que dice suscribir tiene una campanita. Y esta campanita te notifica, como las notificaciones de Facebook, pero en vez de que cada vez que te llegue un me gusta o alguien comenta tu publicación o lo que sea que te notifique Facebook, YouTube te va a notificar cada vez que los canales que vos seguís suben un video nuevo. Entonces, cuando uno sigue solo canales de noticias, como en este caso, lo único que me notifica YouTube es que los recortes ya están hechos y están ahí. Y si alguno me interesa, voy y lo busco y lo miro. Pero no tengo que estar comiéndome todo el programa de Navarro, por ejemplo, para escuchar la editorial. Vengo acá y la escucho, ya está recortada, dura 15 minutos. ¿Qué me voy a escuchar? ¿Toda la programación del Destape para escuchar este pedacito? No, vengo y lo busco acá. Una hora después, por ahí, una hora y media después, pero está acá. Entonces, como estas recomendaciones son en tiempo real, ahora recomienda esto acá. Pero ponele, si yo entro a la mañana, las recomendaciones van a ser otras. Porque YouTube detecta hábitos horarios. A la mañana
veo cierto tipo de video. Los sábados a la noche veo otro tipo de videos o escucho música en YouTube. Entonces, los sábados es más probable que si sale un disco nuevo me lo recomiende un sábado a la noche que un miércoles a las 11 de la mañana. ¿Me entienden hasta aquí? Fíjate. Un chip. No hace falta una vacuna Tal para cual. meterte un chip. Hace está, falta ya una está, vacuna, tal todo. cual. Bueno, pero la Tal comunicación, cual. la comunicación está generando vacunas. Lo que pasa que cuando llegue la vacuna para la desinformación, ya esto va a ser The Walking Dead. Entonces tenemos que apurarnos un poco nosotros que tenemos la voluntad de Claro. hacerlo. Y eso se llama militar, por eso estamos militando. Bueno, explicado esto y entendido esto, acá tengo las campanitas y dice un 6, dice, o sea que tengo 6 notificaciones. Entro acá, igual que en Facebook, y tengo un compacto de noticias deportivas de Canal 26, no me interesa. Noticias del mundo del espectáculo, Canal 26, no me interesa. Diputados TV, subido el video, el periodismo en el Congreso con Melina Feldman. Bueno, un informe sobre el periodismo en el Congreso. Revolución Popular, otro canal. Ha subido desopilante el día que Capusotto fue protagonista involuntario de un robo de una farmacia. Ese lo vería, pero después. Sí. Bueno, y hay Yo lo vi, no tiene desperdicio. me acuerdo. Lo vi hace como que... Bueno, pero están el destape. Está estrenando Alta Data, coronavirus en Argentina, reprimen a los enfermeros en su día. Esto lo estrenaron hace 2 horas. Yo no sabía de la represión y de los enfermeros. Me estoy enterando por el destape. no sabía. No. Yo me enteré por Facebook también. Mirá. Sí, digo, la información circula en todos lados. Eso también hay que tenerlo claro. No es que YouTube es la salvación del mundo, porque estamos hasta las manos. Si Google es la salvación del mundo, Claro. bastante mal lo está haciendo. Pero YouTube lo que tiene es que te da la posibilidad de organizar la información, que te va a llegar por otro lado también, pero por lo menos acá tenés como fuentes más confiables. Centralmente porque en YouTube lo que se rescata mucho es la comunicación ciudadana. Los YouTubers son gente en su casa que hace 10 años le empezó a hablar a una camarita. Lo que nosotros hacemos ahora, los YouTubers lo hacen hace 10 años. Entonces es muy difícil que ese chabón se vuelva deshonesto si hace lo mismo que hacía hace 10 años. Entonces son gente, es confiable porque el YouTuber genera empatía. Y el resto de las redes generan otras cosas. De hecho, Instagram, por ejemplo, genera envidia. Porque es solo la imagen de lo lindo que soy, de mirar qué rica comida que estoy comiendo, mirar qué lugar hermoso que me vine de vacaciones, ¿no? Como que tiene otra tendencia, que sirve y que cada uno puede mostrar lo que quiera y bueno. A mí me parece que en ambas, me Sí, parece que en ambas redes sociales el punto clave es encontrar a las personas confiables, digamos, o al transmisor confiable. perfecto. Tal En cual. Instagram no lo sé usar. No sé si se me Sí, escucha. se escucha. Sí. Instagram no lo sé usar, pero Facebook, por ejemplo, Facebook, desde que lo tengo, agrego a gente que por ahí, de alguna manera, tiene cierta confiabilidad. Periodistas, ahora tengo agregado varios científicos, gente, y por ahí la gente que tenés agregado como amigos, común, qué sé yo, les ponés dejar de seguir, ponele en todo caso. Por ahí si ves que sube muchas fotos de gatito, le ponés dejar de seguir. Claro. Y seguís a la gente que más o menos por ahí. Otra cosa que tiene Facebook que tiene que los memes son una forma muy rápida de transmitir y asimilar información. De hecho, por eso se llaman memes. Claro, en Twitter. Originalmente, meme le decía. Claro, el meme le decía a Richard Dawkins, le decía a la información que se transmite viralmente, que involuntariamente se transmite. Son por ahí pautas culturales o cosas que haces y que después lo transmitís a otra persona como dentro de tu grupo. Eso le dijo meme. El meme ahora es lo que esa información condensada en esa imagen, en ese texto, ¿viste? Y tienen muchas, o sea, hay mucha gente
que está, digamos, actualizada y transmite un meme o un dibujo o un texto corto, digamos, de lo que asimiló de las noticias durante el día. Entonces por ahí vos lo ves y si te interesa vas a buscarlo en otro lugar. Lo vas a buscar en YouTube, lo vas a Tal cual. buscar en Bueno, pero Google. es que en Lo realidad, vas digo, por eso no hay, o sea, no hay redes buenas y redes malas, digamos. Lo que tenemos que entender es a... que funcionan de diferente manera y que el hábito de ir a buscar la información y de tener este proceso de depuración informativa del que vos hablás y que vos hacés, entender que no todas las personas lo tienen y lo hacen. No, Entonces, casi la nada. principal tarea, me parece a mí, que tiene que ver por ahí con la práctica militante, es la de poder entender que el otro no comprende lo mismo que yo porque recibe otra información, que seguramente es Claro. parecida, que en el fondo los datos terminan siendo los mismos, pero que la capacidad de asociar información está muy relacionada con la información que manejamos, y todos manejamos información diferente. Por eso los medios tradicionales están haciendo tanto ruido y alboroto, porque lo único que hacen es ruido, ruido y ruido y ruido, entre el emisor, que es el gobierno, y el receptor, que es la ciudadanía. Entonces tenemos otras vías donde el ruido es menor, por lo menos. No es garantía de nada, a no ser que nos llame por teléfono Alberto Fernández y nos diga, che, mirá, vamos a hacer tal cosa, no tenemos garantía de nada, pero sí podemos ir a las fuentes confiables. Por ejemplo, una cosa que empezó a pasar últimamente es que el canal de YouTube de Alberto Fernández empezó a transmitir los actos en vivo de los actos de gobierno. Y tiene 56.000 suscriptores nada más. O sea, la gente no viene a verlo acá. Pero acá están todos los discursos del presidente. Todos, todos completos, sin zócalos, sin editoriales, sin recortes, sin interpretaciones. ¿No te acordás lo que dijo Alberto el primer día de la cuarentena? Venís acá y lo buscás. Pero ¿sabés dónde está? En Facebook es mucho más difícil encontrar o buscar o seleccionar la búsqueda. Son solo herramientas, todas son útiles, todas cumplen distintas funciones, pero tenemos que, eso, como me parece a mí, pensar por eso la cuestión de la docencia y todo esto que venimos hablando con Amalia por un lado y con Roberto por el otro, y con Tobías de otra forma también porque es estudiante, me parece que tiene como una sinergia en torno a lo que podemos observar y percibir de lo que está pasando y con los medios, y el rol que tenemos que cumplir, los que podemos empezar a entender cómo quitar ruido, es con una vocación docente, es explicando así, desde la O con el vaso, o sea, la A con la B y la P con la APA, así, como dato más dato igual información. Algo que parece súper simple, que es súper simple, que es súper básico, pero que no tenemos por qué tenerlo asociado. Porque, o sea, como, ¿por qué tenía? Si yo estaba bien mirando fotos de gatitos que se refalan, ¿qué me tenés que venir a perturbar con tu bienestar digital? Pero es una necesidad, y es algo que cada vez vamos a necesitar más, y somos millones que lo necesitamos. Entonces, ahí es donde entra y se cruza el taller, la unidad básica, YouTube, con encontrar herramientas para transmitir esto que yo les estoy pasando ahora, digamos, en estos encuentros y en estas charlas, por mi trabajo simplemente. No me hace ni mejor ni peor que nadie ni que nada, simplemente, nada, tengo una especialidad que me permite acumular herramientas, entonces yo las paso. Pero ahora, la obligación, casi que les diría, que ustedes tienen, es la de pasárselas a otros. Quizás con la misma pedagogía y le lleva un rato largo. Por eso estos encuentros de los lunes, hoy es el último encuentro. Porque si los lunes ustedes tenían libre para esto, bueno, yo les pido casi como un favor que lo usen para explicarle esto a otras 2 personas. No tienen que explicárselo a miles, ¿eh? A 2 personas más explíqueselo. Y cuando lleguen esas 2 personas a entender, pídanle que se lo expliquen a otras 2. Y nada más, nuestra obligación es pasárselo a 2. No nos quememos, no vamos a salvar el mundo, no somos Neo. Se lo podemos explicar a 2 esto para que entienda solamente el fin, el objetivo estratégico de esto es reducir el ruido en el circuito de información entre el gobierno y la ciudadanía. Díganme algo, por favor.
Sí, quizás el tema es que por ahí depende del tema en cuestión, la fuente va cambiando. Por ahí no todas las fuentes en YouTube. Por ejemplo, Mi- Sí, en ciencia hay un grupo de, de científicos del CONICET que formaron el grupo Ciencia Anti-Fake News. Y ellos sí. se mandan por Instagram y tu ciencia dicen si es verdadero, si es falso, si es engañoso, y lo pasan como lo bajan a un idioma, digamos, a un lenguaje más comprensible para alguien que no haya estudiado ciencia, digamos. Claro. Igual también eso es una fuente que es confiable, pero ¿cómo le haces entender a la otra persona que esa fuente es confiable y el presto no, por ejemplo? Pero Eso también ya es otra discusión, digamos. a Hay mí que me tener parece por que ahí. hay, mira, YouTube tiene les voy a pasar, me parece que va a ser más fácil. Voy a levantar la pantalla esta, la voy a interrumpir y, y ahora cualquier cosa vuelvo a transmitir. Y les voy a pasar por el chat, que ya no sé ni dónde está acá, para que lo vean ustedes, porque si no, hay una cosa de esto que decís, Robert, que hay algunos eslabones de transmisión. Yo me acuerdo que vos me contaste el día de tu cumpleaños, que fue cuando volvimos a hablar, me contaste de la charla que habían armado, me dijiste, después te paso el link, qué sé yo, y me dijiste, que a mí me quedó sonando, me dijiste, estamos preocupados o estamos viendo de qué hacer para que los científicos, para ver cómo hacemos para bajar la información o que los científicos, como algo así como eso, activar un flujo. Era como para que la información llegue o algo así me dijiste. No sé si te acordás de la conversación. ¿Te acordás o no? ¿Estás ahí, Roberto? No, ahí está. Se ¿Estás, tildó, ¿no? Roberto? No, se tildó, no sé Que la si me escucha. información llegue, Sí. no te escuché todo lo que dijiste. No, eso que vos me contaste y me quedó sonando, por eso digo que te dije, yo estoy en la misma, porque es la misma preocupación. O sea, eso que ustedes hicieron de pensar cómo hacer para que la información baje, esto que hace ciencia anti-fake news, esos eslabones en YouTube ya existen, que son los canales de divulgación científica, que no existen en Argentina porque en Argentina venimos un poquito más atrasados en cuanto al uso de la herramienta, de la Mira. plataforma. Pero en Europa, en España principalmente, es algo que ya existe y que ya lo tienen bastante ordenado, que es como un eslabón nuevo. Los divulgadores científicos ¿Canales de no qué? son científicos. Ahí los voy a mandar por el chat. Si están en una compu, incluso si se quieren mutear o apagar la cámara para ver el videito que dura 1 minuto exactamente, les voy a compartir un videito. Y entren ustedes porque va a ser más fácil que lo vean por el link que yo les comparta pantalla, que se va a trabar y no van a entender nada. 1 minuto dura. Si quieren entrar y salir incluso para verlo, vean por favor ese video.
decir, vos decís que todo esto está clasificado, digamos, de acuerdo a grados de confiabilidad en YouTube. Está confirmado por las propias audiencias. Ese chico que vimos, que se llama Jaime Altozano, que tiene un canal de divulgación musical, hace unas obras de arte con la divulgación musical que yo, si a mí me hubieran explicado la música como le explica él, nada, hubiera cambiado mi vida, digamos. Y tienen videos y críticas muy interesantes al sistema educativo o a la forma que el sistema educativo tenía previo a Internet. O sea, no son científicos, son divulgadores. Y ese chabón creo que tiene 3 millones de suscriptores, de toda habla hispana. Y hay un montón de chicos que aprenden música con Jaime Altozano. Y él tiene su academia en Twitch, online, en vivo, con el chat de los alumnos, de todo el mundo. 3.000, 4.000 Claro, alumnos. pero ¿cómo hace alguien que no sabe, hace alguien que no sabe de ciencia para diferenciar con este chabón que dice que es científico y que vende dióxido de cloro? Ahí va. Bueno, pero ahí, Porque hay que tomar dióxido de cloro de un científico posta, bueno, digamos. ahí la Ese es el capa, problema por ahí. Que la, no sé, la yo no capa de conozco a diferencia, ahí lo que hace la diferencia es que las herramientas que yo estoy dando no son para la persona que no lo puede diferenciar. No, a ese no le van a servir todavía. Son para las personas que sí lo pueden diferenciar y que se pueden convertir en divulgadores. Claro. No en consumidores de divulgación, sino en divulgadores. O sea, cada uno de ustedes 3, por ejemplo, que no van a saber identificar la información, cuando encuentren información que está limpia y que la puedan relacionar con otra información que encontraron por otra fuente y relacionarla y asociarla, se prenden la camarita y hacen un videito piola y divulgan información. ¿Sí? Entonces es más probable que la persona que no entiende la diferencia entre un científico serio y el que vende el dióxido de cloro, la diferencia va a estar en que vos se la vas a explicar en un lenguaje nuevo, claro, traducido, con memes y musiquitas y estas cosas que hace Pablo Picotto y el cadete que se disfrazan y hacen giladas y te dan las noticias de otra forma. ¿Sí? Me parece que es entender el nuevo lenguaje de una manera más integral, que no es una garantía, pero la divulgación científica en YouTube es una cosa a explotar y a explorar. Y es una herramienta que ninguna otra plataforma de comunicación personal brinda, me parece a mí. Claro, ese que me habías dicho vos, el que me habías dicho vos, que creo que era físico, y que hace todo como que hace divulgación en España y que creo que lo hace como una cosa media performática, ¿viste? Tiene un video desmintiendo, digamos, los efectos del cloro. Y lo hace muy bien y es muy conciso, y es muy, muy dinámico, la explicación está muy buena, ¿viste? Claro, pero yo creo que... Pero la mayoría de la gente va a su canal, mucha gente va a su canal a decir, poner, no me gusta. Habla, sí, vos, decilo vos. No, que ese chabón... hay mucha gente que va al canal a decirle vos. el de like. Decilo vos. Bueno, que hay mucha gente que va a ese canal a desmentirlo, a decirle, vos estás pagado por la farmacéutica, por las farmacias y qué sé yo. Y es increíble que la cantidad de gente que cree en el otro, en el chanta, ¿viste? Y no cree en ese chabón. Y bueno, pero esa es la parece tener la disputa. posta, ¿viste? Esa es la disputa. Eso es por ahí lo complicado. Claro, pero es que esa es la parte difícil. Claro. La parte de persuadir, de empatizar con el otro y que el otro te escuche a vos y no escuche al chanta. Y casi te diría que es una capacidad de seducción, ¿no? Cassiari dice, comunicar es seducir. Y en definitiva, como medio que termina haciendo eso. Lo que jerarquiza en YouTube, y que está bueno esto que decís vos, que el que no le cree y va y le dice, sos un chanta, seguramente sea el famoso niño rata que no produce videos en YouTube. Solamente va y comenta de un odiador, como el personaje de Capusotto. Cucas, devuelvan el PBI. Pero no son incapaces de producir. ¿Sí? YouTube jerarquiza, porque ya solo con la idea de que hay un físico, un doctor en física,
que sabe hacer videos divertidos en YouTube hablando de física, y hay 10 pelotudos, 20 pelotudos o 1000 pelotudos que le dicen, Cuca, te pagó Cristina. No están en el mismo lugar, solamente por cómo están presentados. El audiovisual en YouTube lo que permite es jerarquizar tu capacidad de comunicar. El texto no lo permite porque es otro formato. El texto tiene limitaciones, como el audio solo tiene limitaciones o la imagen muda tiene limitaciones. YouTube permite integrar todo, incluso las músicas para los estados de ánimo. Y hay un montón de cosas que intervienen en que el discurso sea creíble. Y los youtubers de divulgación científica ya lo han estudiado. Lo único que hay que hacer, que es lo que yo estuve haciendo para hacer mi canal de YouTube y para ordenar un poco esto que les estoy diciendo ahora, fue mirar los canales de divulgación científica y ver cómo lo hacen y copiarlos. Y me inventé un personaje que se llama Fraudulento y nada, y me pongo los anteojos y hago la misma pavada porque mi pretensión es hacer un canal de divulgación científica de ciencias sociales y comunicación. Pero bueno, estoy como ahí medio remando en dulce de leche. Pero digo, a lo que voy es a la jerarquía, digamos. El canal de YouTube que produce no tiene el mismo peso que el que solo comenta. Y de los que producen, la propia audiencia legitima el contenido, si el contenido es confiable o no. Y es un proceso que está muy claro porque mientras más confiable es el youtuber, más vistas va a tener, y si tiene más vistas, tiene más reproducciones y son más anuncios para colocar y para vender publicidad. Entonces el negocio a Google le cierra igual, solo que en vez de vender o de ofrecer la comunicación personal, también te da la oportunidad de que en vez de un mensaje al punto tal, de que sea un video súper zarpado, pero como un youtuber. Después hay otros canales que suben otras cosas, videoclips, qué sé yo, otras cosas, charlas, conferencias, documentales, hay un montón de formatos. El formato youtuber es hablarle a la cámara de algo que vos sabés y el otro que lo está viendo no solo que no lo sabe, sino que viene a tu canal a buscarlo. ¿Está bien o no lo que dije? Está genial, está así. Perdón, menos mal que tenía desconectada la cámara porque me caí. ¿Estás bien? Bueno, les comparto un poquito. ¿Tienen alguna pregunta la hasta pasa que acá? la silla se vence y caigo. No te caigas, Julia. Bueno, ¿quieren comentar algo, decir algo al respecto? No, está muy claro hasta ahora. Bueno, yo lo que voy a hacer es lo siguiente y cerramos el taller y les quería contar una cosita más porque si no se hace re largo. Yo les voy a mandar a cada uno un listadito, no ahora porque no lo tengo armado, pero mañana seguramente les voy a mandar un listadito con los 33 canales que yo sigo con esta cuenta de la unidad básica, que son los confiables. Si ustedes por casualidad llegan a tener un mail de Gmail que no usan y tienen al pedo, que lo hicieron alguna vez para no sé qué, yo les recomendaría que usen una cuenta nueva de YouTube, además de la que usan siempre, para cargar, o sea, van a tener que hacerlo manualmente, claro. Por ahí, o veo si les puedo pasar los links de cada canal, eso voy a hacer. Entonces van a tener que entrar y tocar el botoncito de suscribir y la campanita en los 33 canales. Lo van a tener que hacer una vez nada más y listo, y después ya queda configurado. Para que empiecen las búsquedas a conciencia, como para que tengan una referencia de la búsqueda a conciencia y de qué es lo que va pasando con las recomendaciones de YouTube según sus consumos. O sea, si hay un video que entraste y viste 1 minuto y entraste a otro video de otro canal y lo viste entero, lo más probable que la siguiente recomendación sea la del canal del video que viste entero. ¿Por qué? Porque los datos que vos le enviaste a la computadora es que un video lo vi durante 10 minutos y el otro lo vi durante 30 segundos. La cuenta que saca la computadora es, vamos a seguir mostrándole el de 10 minutos, así le metemos más publicidad. Esto es lo que le gusta. Claro, esto es lo que le gusta, tal cual. Entonces, nosotros también sabemos qué es lo que nos gusta, lo que nos impide encontrar lo que nos gusta, nos da curiosidad, nos interesa y nos entusiasma, es que no sabemos cómo buscar la información. Pero la información está ahí. No solo en YouTube, está en todos lados, por supuesto, pero yo encontré un lugar muy cómodo en YouTube,
¿Por qué? Porque me traen los recortes. Yo a la mañana, bueno, yo me levanto a la mañana, a las 12 del mediodía, mis recomendaciones son la editorial de Navarro, la editorial de Berbisky, la editorial de Roberto Caballero, la editorial de Tonietti y no sé de quién más. Entonces escuché a todos los periodistas de la mañana que hablaron de la agenda y de los temas de esa mañana con 4 puntos de vista diferentes. Y yo ni me moví. Mientras tanto sigo haciendo otra cosa. Los escucho como si fuera radio, pero yo selecciono qué pedacito quiero escuchar, de qué periodista, y YouTube me lo hace solo. No tengo que ir yo a buscar el programa. ¿Se entiende? Es como una polea de transmisión que uno puede configurar, si tiene la conciencia que lo puede hacer, digamos, teniendo las herramientas. Entonces yo les voy a pasar el listadito ese y después, a medida que lo vayan, si lo van explorando, si les da ganas, les da resultado, o no, me van contando y me van diciendo, pero ya, digamos, por fuera de la dinámica de taller. O sea, yo no tengo nada más para decirles que los que les dije. Por eso, nada, hoy se termina este taller de 3 encuentros. Fue un montón. Bueno. Escúchenme, tengo una invitación para hacerles a los 3. Por fuera del taller, que ya terminó. La movida es así. Yo vengo armando, desde que empezó la cuarentena, porque tengo mucho tiempo al pedo y como verán, mucha energía, empecé a grabar audiolibros. Y empecé a grabar un podcast y nada, entonces me compré un paquete de servicios en una plataforma. Y bueno, eso, y me puse a ver y nada, me puse muy activo. Y cuando me di cuenta que ese lugar era un buen lugar para volcar todo esto y desarrollarlo de otra forma, para no solamente decírselo a ustedes 3, sino al que esté buscando por ahí datos en internet, armé una plataforma que se llama Peronismo Creativo, que no sé si entraron a ver o pueden chusmear, creo que les mandé a los 3 el enlace. Peronismo Creativo es, volviendo a la lógica del dato y de la información y la semilla que crece y digo, este ciclo de vida que siempre funciona, está recién tirando sus primeras hojitas la semillita. Y crecerá hasta donde pueda crecer. La idea de la plataforma es armar como si fuera un Netflix de podcast y audiolibros peronistas. Ahora hay 48 horas de contenido armadas ya, donde está el primer tomo del libro de la voluntad de la historia de la militancia revolucionaria en la Argentina. 4 capítulos de conducción política de Perón. Empecé a subir la correspondencia entre Perón y John William Cook, que es increíble. Leerlo al viejo es increíble, es como leer, no sé, parece que lo hubiera escrito hoy, que me hubiera mandado un mail a mí, personal, como un genio el viejo. Y subí, qué sé yo, cuentos de Cortázar, leo cuentos de Cortázar. Bueno, estoy al pedo y subí ahí. ¿A qué voy con todo esto y a dónde va la invitación? Yo esa plataforma la voy a lanzar así como hacer como nada, una publicidad chiquita y como compartirla bien con los compañeros. El 17 de octubre voy a lanzar Peronismo Creativo. Y lo voy a lanzar con un podcast especial que voy a subir el 17 de octubre. Un podcast entero de 10 episodios con diferentes temáticas sobre peronismo y creatividad. El primer capítulo va a ser con Emilia y Jorge Medina para hablar sobre que ellos me cuenten a mí qué carajo son las unidades básicas virtuales 5.1. El segundo lo voy a hacer con Vero, que iba a venir y al final no pudo, para hablar de filosofía y educación y peronismo. El tercero lo voy a hacer con un compañero que se llama Calco Hernández, vamos a hablar sobre rock y peronismo. El cuarto lo voy a hacer con otro amigo que se llama Guille para hablar de Spinetta y el jazz y el peronismo. Y el quinto lo voy a hacer con la Barbie Gravinsky y Gustavo Varela, que vamos a hablar de tango y peronismo. ¿Ustedes tienen ganas de que, fuera del taller, casi con una invitación de compañeros, ustedes tienen ganas de ayudarme a hacer un capítulo conmigo para hablar de esto de docencia, educación, redes, estudiantes y todas estas cosas que venimos hablando? Armamos un programa entre los 4 para presentar el 17 de octubre. Si no quieren, me pueden decir que no, obviamente. El 17. Estoy mirando la agenda. No, pero yo les tiro, no me contesten ahora. O sea, yo les tiro la invitación, por eso les cuento lo que estoy haciendo.
Si ustedes no pueden o no quieren, o lo que no les parece, lo que sea, digo, yo lo voy a hacer de otra forma. Pero digo, entre las cosas que me parece que están buenísimas de destacar, es la experiencia esta de, o sea, estos 2 docentes hoy y un estudiante de 15 años, pudiendo Genial. hablar de estas cosas. Y solamente eso, como contar, como si estuviéramos en una unidad básica charlando, así como estamos charlando, nada más que en vez de ser un taller, como lo encaramos ahora, es un podcast que durará 1 hora, podemos armar un par de bloques por temas y charlamos. Solo ponernos de acuerdo, yo después lo edito, le pongo la música, yo después lo hago porque me gusta y porque soy un culo inquieto. Pero digo, sí me gustaría, digamos, como sumar más voces, que no sea solamente mi voz, que ya hay 48 horas y es más que suficiente, porque le seco la cabeza a cualquiera. Y nada, y me pareció que esta era una linda experiencia para contar, o por lo menos pensar esta idea de qué carajo es el peronismo creativo, que además de un loquito que se le ocurrió porque estaba al pedo. No, pensé que había que investigar, hacer todo un laburo, digo, no sé si me da para, pero no, entonces sí, no, yo no tengo problema. Dale. Armamos así como ahora. Bueno, piénsenla, muchachos, y me dicen, Tobías y Roberto, después me cuentan qué onda. Bueno, por mi parte he terminado. Si alguien quiere decir algo más. Estuvo muy bueno, ¿eh? Gracias, Fede. Y voy a hacer eso que decís con una cuenta de Gmail. Arrancar de cero con esto de las de suscripciones a YouTube, así domino la técnica. Te va a llegar información que de otra forma por ahí no te llegaría. O sí te llegaría, pero vos no tenés poder de decisión. Es solo eso. Claro, yo aparte ni siquiera le puse nunca un nombre. Yo empecé a buscar cosas de YouTube sin saber que era yo la que lo estaba, o sea, sin, Claro. no sé ni qué nombre aparece, no sé cómo es. Bueno, todo eso es alfabetización mediática, lo llaman en Google. El Estado Nacional está haciendo algunas cosas, pero viene muy atrasado. Pero Google, o sea, como porque no son boludos, no se van a morder la cola. Google también está preocupado por lo que está pasando, porque ellos tampoco estaban esperando, los creadores de las redes, bueno, como dicen ahí, no estaban esperando que las redes evolucionaran de esta forma, que fue lo que pasó con la pandemia. Entonces, como que van a tener que ordenar un poco, o sea, es medio inevitable el orden, porque si no se van a terminar mordiendo la cola y va a perjudicar sus propios intereses. Entonces, entre las cosas que Google empezó a plantear son las herramientas de búsqueda y la alfabetización mediática, le dicen. Me voy a anotar eso. Sí. Hay una plataforma muy linda que se llama Digimedia, ahora después les voy a pasar también, que todavía no la lanzaron, pero podés dejar tu mail y cuando ellos lancen la plataforma sobre alfabetización mediática te van a avisar. Es muy interesante el laburo desde un lugar, una óptica corporativista, todo lo que vos quieras, sector privado, multinacional, pero digamos, tienen una propuesta para el mundo que no necesariamente tiene que ser Walking Dead. Tenemos otras opciones. Y Google por lo menos muestra voluntad corporativa de hacerlo. No sé. Las demás no me metí porque si no, sí hubiera sido una locura. ¿Cómo dijiste que llama Fede eso? Alfabetización mediática. Sí, pero donde te van a avisar cuando se hagan. Párate que chequeo bien porque me parece que es Digimedia, pero no estoy seguro. Digimente. ¿Cómo? Digimente.org. Ah, genial. Educación mediática para América Latina. Acá anoté. Les leo, dice, ¿vale? movilizatorio, Tech for All, enseñá por Argentina, enseñá por Colombia, enseñá por México y Google News Initiative, nos unimos porque queremos ayudar a formar a una juventud crítica capaz de discernir entre fuentes de información y de consumir y crear contenido de calidad. Ese es el título de, sí, está genial. Esa es la presentación de Digimente, que son ONGs más Google. Los estados todavía no se vinculan con estos proyectos, pero en algún momento lo van a hacer. Y esto de Quant, ¿vos sabés lo que es? Quant, no sé qué es Quant. No, porque lo decían ahí en el documental del dilema de las redes, como que también era algo que te ayudaba a que no te lleguen todo el tiempo recomendaciones y cosas que vos no querés, que a través de ese Quant lo nombraron y yo me lo anoté como, me estoy anotando dudas, ¿viste? No, me lo pasé por alto. Ya, igual yo la voy a ver de vuelta también, porque tiene mucha data. Sí.
Y de hecho, ordenándola con toda esta info que vimos hoy, le van a sacar más el jugo a la peli. Porque, Sí, sí, sí. porque en definitiva termina siendo eso. Es solo un flujo de transmisión de datos, como el cauce de un río. Bueno, señores y señora, ha sido, Vamos a ha cenar. sido todo por hoy. Che, bueno, gracias por la onda. No, Y por favor. después, si quieren darse una vueltita ahí por lo del peronismo creativo, que todavía está en su versión beta, pero que tiene 48 horas de contenido, dense una vuelta porque está piola. Y trabajé mucho aparte para hacerlo. No, vos lo compartiste eso en el grupo de WhatsApp de la unidad básica, ¿no? Sí, sí, Ah, genial. lo compartí y creo que te lo mandé también por privado, porque hice un par de spameos así medio cortitos. Pero Entonces bueno, ya sé lo que es. Sí, sí, sí. bueno, espectacular, gente. No, Puede nos vemos ser. la próxima. Muchas gracias, ¿eh? Ah, sí, acá está. Cuídense. Chao.